Estamos hablando de mejorar en productividad, estamos hablando de formarnos, de ponernos al día. Y al final, indirectamente, estamos hablando también de la posibilidad de escalar nuestros negocios. Y como aquí estamos principalmente representados pequeñas empresas, autónomos, la pregunta es, a medida que vamos creciendo, ¿qué pasa? ¿Qué reto se plantea ante esta escalada? ¿Tengo más negocio? ¿Me merece la pena pasar al siguiente nivel? Así que para todo esto tenemos con nosotros a David González, bienvenido. Él es socio de Legal y Fiscal en Glezco Asesores y Consultores, que nos va a dar, bueno, pues alguna que otra pincelada sobre las recomendaciones a las empresas a la hora de hacer esa escalada. David es experto en Gobierno corporativo y miembro de diversos consejos de administración y además está acreditado por el Instituto de Consejeros Administradores. Así que, David, muchas gracias. Supongo que se oye bien. Pues nada, lo primero de todo, oye, pues daros las gracias y sobre todo a todos aquellos que habéis venido siendo autónomos o estando ya en una forma jurídica de sociedad limitada y queréis reflexionar o venir y formaros sobre estos temas, pues daros la enhorabuena porque realmente estamos hablando de la necesidad que tiene la sociedad de que todos los empresarios estemos formados, tengamos conciencia, etcétera. La segunda cosa que os quería decir era que en toda esta cuestión, por supuesto, también dar las gracias a los organizadores, pero en todas estas cuestiones os voy a hablar teóricamente desde el punto de vista de alguien que tiene un expertise, vamos a decir así, o un cierto conocimiento, para poderos daros algunos tips sobre cómo hacer ese movimiento, sobre todo desde el plano o desde el punto de vista fiscal y jurídico, ¿no? Pero realmente también va a estar muy mezclado con una visión subjetiva de alguien que ha hecho lo mismo que todos los que estéis ahí. Yo ahora mismo tengo un despacho de asesoría fiscal, jurídica y laboral con 2 oficinas. Vale. Abro las manos para que... Algo he hecho mal, no me digas. ¿Sí? ¿Estoy haciendo ruido o qué? Sí. Vale. Sacas el móvil. Vale. Perfecto. Vale. Espero no hacer más ruidos. Vale, gracias. Bueno, y discúlpame. Y entonces hablaros también un poco desde esa experiencia, ¿no? Y como lo voy a hacer desde ese punto de vista también subjetivo, basado en mi propia experiencia y también en mi visión personal, ¿no? Hay algunos datos o algunos tips que, pensando un poco en el pensamiento de aquellos que sois todavía empresarios individuales o que ya sois una pequeña mediana empresa, pues ayudaros a hacer un poco esa reflexión más ordenada, pero sobre todo volviendo un poco a esa vamos a decir, empatía que he buscado a la hora de daros estos pequeños datos en esta media hora y en el tiempo, por supuesto, que luego queráis de preguntas, pues también que entendáis que es algo que yo también lo he vivido personalmente, ¿no? Entonces trato de recordar cómo en su momento lo viví. Y en esa subjetividad yo siempre he tenido una opinión que es muy subjetiva y que no tenéis por qué compartir. Y es que o tienes la visión de crecer o va a ser muy difícil que la empresa tenga una permanencia a largo plazo, sea cual sea la empresa, sea un negocio, incluso aunque tengáis la visión de que estáis pensando en satisfacer unas necesidades básicas o en un autoempleo, ¿no? O sea, yo creo que o tenemos esa visión, y yo creo que todos los que estáis aquí hoy, por el mero hecho de tener esta inquietud en formaros y en entender y en escuchar a otras personas sus puntos de vista, creo que lo tendréis. Pero personalmente opino que es muy necesario y que siempre que en cada escalón estés pensando siempre en el siguiente. Y de esa manera vas a crear valor en las familias que están involucradas en ese negocio, vas a crear valor en tu propia familia, en la sociedad y en el contexto, ¿no? Por eso me parece que es muy acertado y, por supuesto, los tiempos actuales, pues impulsar el crecimiento me parece muy acertado como actividad, ¿no? O como actividad formativa. Bueno, algunas preguntas y pensando un poco en ese tipo de preguntas que yo me haría si estuviera en el lugar de alguien que más o menos puede estar en unas etapas iniciales de la puesta en marcha de una actividad empresarial, ¿no? ¿Por qué considerar el cambio de ser un empresario individual, un autónomo, a adoptar una forma jurídica un poco más sólida, una forma de sociedad limitada y convertirnos ya
poco a poco dando esos pasos de crecimiento en una pyme, ¿no? Bueno, tenemos mayor capacidad de asumir volumen de negocio, considerando esos beneficios de esa transición. Mayor estabilidad, cuanto más grande es la compañía, más estable, menos dependencia vamos a tener de ciertas partes de la actividad que vayamos desarrollando, y, por supuesto, a nivel financiero, pues, lógicamente, te va a dar muchas más oportunidades teniendo una estructura diferenciada de lo que es el propio patrimonio personal del empresario o la empresaria que está detrás de esa actividad, ¿no? Al hacer ese pequeño pasito, vamos a decir, en cuanto a la concepción del negocio, pasar de esa forma jurídica, esa confusión, vamos a decir, entre la actividad empresarial y el patrimonio personal, a hacerme una sociedad mercantil y pasar normalmente a la forma de sociedad limitada, ¿cómo cambia mi papel? Hay una parte que es un poco lo que también nos quería reflejar y decir al principio, y es la parte más subjetiva, ¿no? Es sentirme ya, hombre, ya es una sociedad limitada, ya hay algo que es diferente de lo que es mi propia actividad, vamos a decir, mi casa, mi piso, los gastos domésticos, y ya estoy pensando en algo que tiene una entidad propia y diferente de lo que es mi vida personal y familiar, ¿no? Y también desde ese plano insistiendo en ese, vamos a decir, déjà vu, ¿no? En ese recordatorio de cuando yo hace 35 años estaba empezando, pues de repente dices, bueno, pues joder, yo ahora mismo tengo que adoptar lo que yo llamo ahí roles de liderazgo, ¿no? Empezar a pensar en una estrategia para mi empresa, en mi caso era una empresa de servicios, sigue siéndolo, cómo tengo que analizar no solamente mis propias capacidades, sino las cosas que suceden en el mercado donde yo opero, y hacerlo ya de una manera donde te empiezas a sentir como, hombre, no digo que seas un CEO del IBEX 35, ¿no? Pero que realmente empiezas a diferenciar ese rol. Ya pasas de esa sensación de tener que buscar casi un salario para llegar a fin de mes, ¿no? Autoproveerte un salario, sino empiezas a verlo con otro panorama, con otra perspectiva, ¿no? Por supuesto, eso conlleva también establecer una serie de metas, ¿no? Y como os decía, también en esa visión personal y subjetiva, siempre pensando en crecer, siempre en que la empresa sea más grande, cree más valor, por un factor subjetivo de pensar que eso crea valor, que es bueno para ti, que es bueno para tu familia, que es bueno para las familias que te van acompañando y que normalmente van creciendo, y que al final es bueno y estás generando un impacto positivo en la comunidad donde actúas, ¿no? Y, por supuesto, también hay un momento donde cuando estás, aunque siendo empresario individual, por supuesto, puedes tener ya 1, 2, 3, X personas trabajando contigo, cuando das ya ese salto de forma jurídica y empiezas a pensar en el equipo como algo ya con identidad propia, ¿no? Y en cómo tú, para poder hacer otras tareas, vamos a decir, más de índole más estratégico o más superior, tienes que ir formando a tu equipo, ordenando un poco en los procesos internos para que las delegaciones estén bien estructuradas y el negocio vaya desarrollándose, ¿no? Es un poco el cómo sentí yo, y tratar de recordar cómo sentí yo ese cambio, ¿no? Esa transición, que no es de un día para otro, por supuesto, pero que vas haciendo progresivamente, ¿no? Siguiendo un poco con lo que son las preguntas y respuestas, algo me he cargado por ahí, ya está. Siguiendo un poco con lo que son las preguntas y respuestas, pues la pregunta que todo el mundo se hace, o por lo menos a la que más veces he tenido que dar respuesta yo, es cuando ya hemos empezado una actividad empresarial, estamos ya con esa visión de, oye, quiero crecer, pero ¿cuándo doy ese salto de dejar de ser un empresario individual y ser pues ya una sociedad limitada normalmente, que es la forma jurídica más adecuada cuando está empezándose? Y la pregunta es, por supuesto, es muy variable la respuesta, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo dice, ¿pero cuándo? ¿Cuánto tengo que facturar? ¿Cuánto dinero tengo que estar ganando? ¿No? Porque realmente es verdad que el motivo, vamos a decir, fiscal, que luego os lo detallo un poco más, es muy importante a estos efectos, ¿no? Cuando yo soy empresario individual, estoy tributando en un impuesto que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Si paso a un cierto tamaño, paso a tributar por el impuesto de sociedades, y ahí el tipo no es progresivo en el impuesto de sociedades, sino que es un tipo fijo. Y eso es un factor fundamental a la hora de decir, oye, o tomo esta decisión o me está empezando a costar dinero
desde el punto de vista fiscal, ¿no? Entonces, realmente, pues, ¿cuál es la estimación? Claro, yo digo, facturación anual superior a 100.000 euros, pues normalmente sí, si en esa facturación no es, por ejemplo, una actividad de comercio a por mayor, porque ahí el coste de la venta pues, va a hacer que no tenga un beneficio anual entre 40 o 60.000 euros, que es más o menos el beneficio neto lo que nos puede determinar ese motivo fiscal, que es como un detonador. No debería de ser el único, que es lo que yo os he querido decir en la respuesta a las preguntas anteriores, ¿no? Para mí es más importante, o sea, el ver cómo creas valor, cómo a medida que vas sintiendo cada vez más la importancia de esos aspectos de gestión, de visión estratégica, etcétera, sobre los aspectos, vamos a decir, puramente operativos o de la necesidad del día a día, ¿no? Pero bueno, poniendo esas reglas, entre 40 y 60.000 euros, dependiendo también a veces del territorio, de beneficio neto, que sería lo primero que deberíamos de tomar como referencia a la hora de dar ese paso por motivo fiscal, pues deberíamos de tenerlo. Y pongo estas cantidades, no me gusta hacerlo, pero lo digo porque sé que muchos de vosotros que estuvierais en esa situación dices, pero dime la cantidad, ¿no? O háblame de cuándo, ¿no? Pues os lo respondo en esa línea y viendo esto. Entonces, ¿qué sucede en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí he intentado estructurar y sobre todo de cara a que luego podáis tener este cuadro, ¿no? Pues cuáles en determinados aspectos más clave pueden ser las diferencias entre ser un empresario individual y ya pasar a tener una forma jurídica mercantil, ¿no? Entonces, cuando tenemos una estructura legal de autónomo empresario individual, pues no tenemos una estructura diferenciada. O sea, seguimos siendo, pues en mi caso, David González. Y soy David González, el empresario, David González, el padre de familia, y David González, el vecino del tercer piso, ¿no? No hay algo que tenga formalmente una diferencia o una entidad jurídica propia. Y eso conlleva una cuestión que es, para mí, muy sustancial y muy importante, que es la de la responsabilidad. Si yo soy un empresario individual, según el Código Civil, respondo, todos los que tengáis formación jurídica lo recordaréis perfectamente, es el artículo 1111 del Código Civil, todos respondemos con nuestros bienes presentes y futuros de todas nuestras obligaciones, incluyendo en este caso las derivadas o las que tengan origen empresarial. Por esto es un asunto clave. Yo creo que eso debería de ser lo que de verdad o uno de los factores clave a la hora de tomar esa decisión, mucho más allá de lo que es puramente numérico. En el tema de los impuestos, ya os he dicho, a partir de un cierto nivel de beneficios, pues conviene que ya sepamos exactamente lo que vamos a tributar. El impuesto de sociedades te da esa ventaja del que se llama el tipo fijo. Vamos a tributar un 25% del beneficio neto obtenido, de lo que se llama el beneficio antes de impuestos, o hayamos ganado 100.000, ¿vale? No hay progresividad, como al contrario sucede en el impuesto sobre la renta, que luego os pongo una pequeña escala para que también tengáis ahí como referencia, ¿vale? Es verdad que cuando a nivel formal, y la contabilidad es un aspecto importante, es mucho más sencillo cuando somos autónomos. Es verdad, cuando somos autónomos, los requerimientos, vamos a decir, a nivel contable, son los que nos determinan nuestras relaciones fundamentalmente con la agencia tributaria, con la administración, ¿no? Pero, sin embargo, cuando ya adopta una forma jurídica independiente, el Código de Comercio dice, no, usted tiene que llevar una contabilidad propia, diferenciada, obviamente, del resto de sus actividades, ¿no? Eso conlleva una cierta estructura que puede ser externalizada, como hablaba antes Jesús, y puedes estar confiando en un asesor, como hace el 98% de las empresas en España, o simple y llanamente pues tener tu estructura propia. Si sabes contabilidad, estupendo, lo puedes hacer tú, y si no, pues lo tienes que hacer, y luego formalmente va a tener unas obligaciones formales que van a conllevar una serie de costes, ¿vale? Uno de ellos es que esas cuentas van a ser públicas, vas a tener que, una vez por lo menos al año, vas a tener que pasar por el registro mercantil y dejar ahí esa información de lo que ha sucedido en el ejercicio anterior en tu actividad. Entre otras, porque sí que es verdad que esa pequeña estructura conlleva un cierto nivel de costes, que cuando tú hagas la comparativa, si tu motivo es puramente fiscal, tienes que tenerla en cuenta también. Es decir, oye, yo estoy a lo mejor con la estructura como autónomo que tengo de gastos, pues estoy entre esos 40 o 60.000 euros que hablábamos de beneficio, pero ¿cuánto me va a costar? Pues tener un asesor, ir al notario a constituir la sociedad, etcétera, ¿no? Que también son obligaciones, como veis a continuación, que voy a asumir. Yo, cuando soy una empresa individual,
no tengo la obligación de inscribirme en el registro mercantil. De hecho, conozco muy poquitos casos. Yo, en estos 35 años de experiencia como asesor, no alcanzan en los dedos de una mano los casos de empresario individual inscrito en el registro mercantil, que es opcional. Sin embargo, cuando soy sociedad limitada es obligatoria la inscripción en el registro mercantil para poder determinar esa diferenciación de responsabilidades entre lo que sucede en el negocio a través de una sociedad limitada o la responsabilidad individual del empresario, en este caso el dueño de las participaciones o el titular de las participaciones sociales en una sociedad limitada. Esa diferenciación de responsabilidades no nace hasta que la sociedad no quede inscrita en el registro mercantil y hay que pasar por el notario, etcétera, ¿no? O sea, conlleva una serie de gastos mayores. Bueno, en las declaraciones de IVA esto va a quedar un poco obsoleto, como os ha explicado Jesús ahora, a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema de facturación electrónica, ¿no? Que está previsto, como antes os adelantaba Jesús, y ayer cuando estábamos en Accountex parece que la agencia tributaria ya lo da por definitivo, que será en enero del 2026 para todos, ¿no? Pero para todos los empresarios, ¿no? Pero bueno, a partir de esto, pues la seguridad social, normalmente también esto es otra cuestión que también a veces nos choca, ¿no? Porque cuando estamos hablando de que la persona jurídica es distinta de la persona individual, pues dice, pues ya no soy un autónomo, soy un empleado de la sociedad, efectivamente, teóricamente es así. Sin embargo, a efectos y por un principio, vamos a decir, del derecho laboral, y es que no existe ajeneidad si yo controlo el capital de esa sociedad y soy el administrador, pues lo que dice vamos a decir, la Ley General de Seguridad Social es que yo ahí no puedo estar encuadrado en el régimen general de la Seguridad Social. Tengo que estar encuadrado en el régimen de trabajadores autónomos, como lo estaba hasta entonces, pero por otro motivo. No por ser una empresa individual como tal, sino por ser lo que se llama un autónomo societario. Es decir, voy a seguir cotizando en el régimen de autónomos, con todo el mismo sistema, con las mismas prestaciones prácticamente, y voy a, en términos globales, seguir en el mismo sistema de cotización a la seguridad social. Por supuesto, los empleados estarán en régimen general. No voy mal, ¿no?, de tiempo. Vale. Bueno, entonces, en cuanto a la responsabilidad, lo que comentábamos, por supuesto, cuando yo constituyo una sociedad limitada, lo que voy a tener como límite de la responsabilidad es el capital que puse el día que constituí la sociedad o lo que he ido aportando a posteriori a esa sociedad mercantil, ¿vale? Ese va a ser el límite, si hago bien las cosas, porque se habla mucho y habréis oído hablar, y yo no voy a entrar en el debate porque no es el momento, vamos a decir, cuando somos administradores y accionistas o socios mayoritarios en una sociedad limitada, pues que hay una confusión entre lo que es la responsabilidad del administrador y la responsabilidad de la sociedad. Yo siempre digo, si tú haces bien las cosas, la responsabilidad está bien separada. Es decir, si no cometemos imprudencias y cumplimos con nuestras obligaciones, nos puede ir mal y responderemos hasta el límite de la aportación de la sociedad. Si hemos sido negligentes o culpables de algo que derive en responsabilidad frente a terceros porque dejo de pagar a otros, que es la causa principal, o por cualquier otra razón, no tengo por qué no responder. A lo mejor me tocará defender que yo actué de buena fe y que hice lo correcto. Pero las responsabilidades se diferencian. Son para la sociedad, las de la sociedad, hasta el límite del capital que aporté, que lógicamente se puede perder, como no puede ser de otra manera, ¿no? Con los empleados, lógicamente, pues bueno, hay algunas pequeñas diferencias, pero vamos a seguir igual que como cuando éramos empresario individual. Vamos a tener las mismas obligaciones con ellos y se modifican en algunos casos muy puntuales, y lo mismo que sucede con el tema de las subvenciones y las ayudas, ¿no? Es decir, hay subvenciones que son específicamente para empresario autónomo, y que si adoptas la forma de sociedad limitada, pues no vas a poder acceder a ellas, y hay otras donde, pues efectivamente, que generalmente son mucho más de amplio espectro y son, además, para actividades un poco más desarrolladas, pues que vas a tener acceso a partir de que adoptes esa forma jurídica societaria. Antes os comentaba que era el tema fiscal, ¿no?, que es siempre el detonante, ¿no? Es como el punto donde dices sí o no, ¿no? Y efectivamente es muy importante, ¿eh?, porque a partir de aquí estamos hablando, y por eso os ponía un poco esa referencia de entre los 40 y los 60.000 euros, pues bueno, un resumen de la escala muy simple, ¿vale? De forma y manera que si tú estás iniciando una actividad, sea cual sea esta, pues no sé, un horno de panadería y estás todavía pues en los albores empezando, tu beneficio es escaso,
pues probablemente no te convenga por motivo fiscal dar ese paso a una sociedad limitada o a una sociedad mercantil. Sin embargo, a medida que esos beneficios se van incrementando, pues vas a tener un punto donde, como os decía antes, entre esos 40 o 60.000 euros ya te va a ser muy por encima del 25% y te va a compensar tener esa forma jurídica, aunque asumas algunos costes, vamos a decir, de gestión mayores, como es llevar la contabilidad, las inscripciones en el registro, tener que ir al notario, etcétera. Esto, que es muy importante, os lo he dejado ahí como referencia para que lo tengáis como dato. Pero sí que efectivamente en un momento determinado podéis estar pensando en este tipo de gap o de salto. Sí que es verdad que hay una segunda cuestión que también para mí es en cierta medida importante, ¿no? Y es que en ese orden que normalmente los empresarios tenemos que tener de diferenciar las cosas que son de la propia empresa y lo que es vamos a decir, el dinero de casa, ¿no? La actividad doméstica, ayuda mucho a diferenciarlo, ¿no? Y tenemos, a veces sí, es verdad, si yo soy el que tiene la firma en la sociedad, pues me puedo llevar el dinero de la caja de la sociedad. Pero te va a obligar a que por lo menos eso tenga un registro contable diferente y está pensado, orientado a... Algo hago mal, ¿eh? Que no lo sé. Está orientado, igual es para que acabe. Vale, está orientado para que no hagamos para que no nos para que no se nos vaya un poco el coste a nivel tributario, ¿no? Y que tengamos ese orden y esa separación entre lo que es el patrimonio empresarial y el patrimonio individual, ¿vale? Yo creo que eso es bueno y que tenemos que hacerlo, ¿vale? Pasos, pues es que son muy sencillos. Es decir, a mí la forma que me gusta más habitualmente y la que les recomiendo hacer a la gente que empiece su actividad empresarial como empresario individual, sea cual sea esta actividad, es que se conforme un balance de aportación. A veces no se lleva una contabilidad completa y eso hay que construirlo, ¿no? Con los activos y pasivos que tengas en el momento que quieres constituir la sociedad limitada y que eso sirva para hacer la aportación. Es, para mí, lo más lógico y lo más sencillo, ¿no? Y le damos continuidad un poco a la actividad a través de la aportación de esa empresa individual a una sociedad limitada, ¿vale? Y eso pues dará una diferencia de capital que es vamos a decir, una ecuación contable, ¿no? Luego, a nivel de seguridad social, como os comentaba antes, lo normal es que pase de ser un autónomo por ser empresario individual a que sea un autónomo societario. Hay que hacer las comunicaciones pertinentes en la seguridad social. Lo que os comentaba, esa, vamos a decir, carga formal mayor. Vamos a decir, el ordenamiento jurídico nos dice, te separo las responsabilidades, pero tú a cambio me tienes que dar publicidad de que tu empresa es distinta de lo que tú hagas en tu casa a nivel de patrimonio personal, ¿no? Y para eso hay que ir al notario y hacer inscripción en el registro mercantil del domicilio donde tengas tu actividad permanente, ¿no? Hay que hacer estatutos, para eso están también los asesores y por supuesto, el notario. Y, en tercer lugar, te tienes que poner, o sea, cambia un poco en cuanto a las obligaciones, incluso en cuanto a los gastos deducibles, en cuanto a la sociedad limitada, si eres una sociedad de índole profesional, como es mi caso, o si eres una sociedad con una actividad empresarial ordinaria. No tiene mucho más misterio y es relativamente sencillo de hacer. Además, ahora con la digitalización de la Administración, pues casi se van a hacer solos los trámites. Ahora hay un chatbot de la propia agencia tributaria que está hecho con ChatGPT que te ayuda a navegar por la página de la agencia. Nosotros los asesores nos vamos a tener que ir a casa porque nos van a echar. No es verdad, porque sí que es verdad que yo pienso que eso es lo que nos obliga un poco. Jesús lo ha explicado muy bien y me ha encantado la presentación, le he felicitado por ello, porque realmente es una gran oportunidad para todos de reinventarnos, ¿no? Todo este proceso, esta revolución que no solamente estamos viviendo en el mundo de la digitalización de la Administración, sino en general en todos los aspectos, ¿no? Y tenemos que pasar, pues a lo mejor tenemos que reinventarnos también los asesores y en vez de ser procesadores de datos y transmisores a la Administración, pues ser consultores y estar al lado de las empresas para otro tipo de asuntos, ¿no? Felicidades, Jesús, insisto que me ha encantado. Y nada más. Bueno, otros beneficios, lo que hablábamos de la separación del patrimonio, la mejora de la imagen y la reputación, aparentemente, yo tampoco lo tengo tan claro. Bueno, en cuanto hay determinadas limitaciones, sobre todo en contratación pública, etcétera, que derivan de ser empresa individual y que estaríamos, y sobre todo también en la parte de, vamos a decir,
volviendo un poco al punto inicial, ¿no? A esa visión que yo por lo menos os quiero compartir, experiencial mía, yo aplico en esto, y lo digo mucho a mi equipo, que somos ya 55 personas, estoy súper orgulloso de la trayectoria de estos 35 años, sé lo que cuesta, pero se puede hacer, y luego a veces pienso, podría haber hecho el doble, ¿no? Pero yo siempre he tenido esa vocación de crecer, y un poco lo que aplicaba era el refrán que muchas veces me decía a mí mi madre, y es: el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Entonces yo digo, yo no me puedo dormir, tengo que seguir y avanzar, ¿no? Y esa es un poco la visión que también os quiero transmitir, ser optimistas y pensar que todo va a ser para bien. Y nada más. Que me están mirando mal ya por ahí.